Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a esta tercera edición de Periodismo de Periodistas. Hoy sí de manteles largos. Me acompaña un señor periodista a carta cabal, pero ante todo un caballero. Alejandro Escalona, ¿cómo estás? Philip, ¿qué tal? Gusto en verte. No, el gusto es mío, de verdad. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hoy tenemos al maestro de maestros, ya 27 años de carrera. Iniciaste aquí en Chicago, en varias publicaciones del Chicago Tribune. Estuviste también o has estado con Telemundo ya bastante tiempo. Y como nadie es perfecto, pues le va al Cruz Azul. Exactamente, y muy orgulloso además. No, no, bueno, esa es otra conversación. Algún día traeremos aquí a Raúl Delgado para hablar del Cruz Azul, aunque bueno, no la Cruz Azulea y se redime porque en el fútbol inglés le va al Liverpool de Exactamente, sí. nuestro Y señor y vamos, y Salvador vamos Luis en primer Díaz. lugar. Vamos por esa. Alejandro, ¿cómo estás? Pues muy bien, un honor de estar aquí y gracias por la invitación. No, 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 al contrario, gracias a ti por venir de verdad, sobre todo porque en serio es un periodista que lleva una carrera y una trayectoria impecable, pero también muy, muy interesante. Y la primera pregunta de rigor, Alejandro, es, ¿dónde te picó ese bicho de decir, yo quiero jornadas largas de trabajo, que me paguen poco, me voy a meter a estudiar periodismo? Pues es un vicio que yo creo que se adquiere desde la juventud. Uno empieza a leer periódicos, bueno, en aquella época, ahora obviamente pues es todo redes sociales, pero en aquella época los jóvenes leíamos muchísimo. En México yo leía La Jornada todos los días, el Uno más Uno todos los días, era una afición que se convirtió prácticamente en un gusto, en un vicio, por decirlo así. Y de ahí, cuando yo emigré acá, tuve la fortuna, primero de trabajar como traductor, después ya en una publicación muy pequeña de la Arquidiócesis de Chicago, que se llama todavía Chicago Católico. Ahí, digamos que yo empecé a hacer mis pininos en el periodismo en Chicago, y de ahí pues ya di el salto a las publicaciones del Chicago Tribune hasta convertirme en director editorial. Estuve con ellos 17 años. Después del Tribune estuve como columnista en el Sun Times y ya después ahora como redactor, casi productor y un poco de todo en Telemundo. ¿De dónde viene ese amor por las letras, por la palabra, por comunicarle a la comunidad? Es curioso porque mira, cuando yo emigré, estaba yo muy joven, en realidad no sabía exactamente qué venía yo a hacer a Estados Unidos, más que estar con mi novia, quien ahora es mi esposa. Y entonces traje una mochila. Yo me acuerdo, tenía, ni siquiera había cumplido los 22 años por ahí, y traía una mochila nada más. En esa mochila traje un diccionario. Entre muy poca ropa, un diccionario. Al grado de que la agente de inmigración me pregunta, ¿y para qué quieres un diccionario en español si vienes a Estados Unidos? Y yo, obviamente, sin saber que en pocos años el crecimiento de la comunidad hispana iba a provocar, pues, canales de televisión, periódicos, toda una serie de publicaciones en español. Entonces, de ahí yo ya traía el amor por la literatura, el amor por el periodismo, y obviamente ya después pues lo desarrollé profesionalmente, ¿no? En los diferentes lugares en los que he estado, ese amor por nuestra lengua y también el amor por la comunidad, ¿no? De cubrir nuestra comunidad, de entender que es una comunidad enorme, con un impacto económico tremendo, con una influencia política, quizá no tanto como se debería tener, pero que cada vez está creciendo más. Bueno, pero esa parte de la influencia política también es más bien como porque nosotros como hispanos tendemos a ser apáticos hacia la política, ¿no? También yo creo que hay todavía ese fenómeno de que uno como inmigrante piensa que, bueno, yo aquí vengo a trabajar, voy a ahorrar, me voy a comprar mi casa en mi país, después me regreso, ¿para qué me involucro? ¿Para qué me hago ciudadano? Hay muchísimos inmigrantes que son todavía residentes legales y no se quieren hacer ciudadanos. En realidad lo que le pasa a uno como inmigrante es eso, ¿no? Uno quizá viene pensando, voy a estar aquí un par de años y me voy. Bueno, ese par de años se convierten en 5 y después ya uno tiene familia y ya de repente son 10 años acá Y ya es toda una vida. y ya es toda una vida. Y entonces es hora que me ocurrió a mí. Cuando nacieron mis hijos yo me di cuenta de que ya me iba a quedar acá. Entonces me hice ciudadano. Y al principio, como decía, bueno, yo me regreso a México,
un tiempo aquí, lo que sea. En realidad se convierte todo, en toda una vida y no hay, creo yo, otra alternativa más que hacerse ciudadano, involucrarse, votar, enterarse en lo que está pasando y acabar con ese pensamiento de que, bueno, aquí estoy yo de paso, ¿no? Obviamente si uno no tiene papeles la cosa cambia, pero aquellos que son residentes y que son ciudadanos pues se tienen que involucrar. Yo no creo que haya otra alternativa. Y no es un programa de política ni mucho menos, pero mal haría yo en no aprovechar la presencia de un analista político como lo es Alejandro, que cuando estaba en las publicaciones de Tribune, en el Hoy y en El Éxito fue el primer semanario del Tribune. Sí. Y luego también hacías comentario político para cadenas de televisión y todo. Entonces lo aprovecho aquí, a tan solo días de que inicie el segundo mandato de Donald Trump, en una situación que honestamente yo no recuerdo bien cuándo fue la última vez, Alejandro, que hubo un presidente que tuviera un respaldo políticamente hablando tan fuerte, porque obviamente tiene el ejecutivo, porque él es el ejecutivo, yeah. Tiene el legislativo, porque ganaron las legislativas, aunque no sea una mayoría absoluta, pero es mayoría, y también tienen en la Corte Suprema un bastión que prácticamente podría garantizarle muy pocos frenos a lo que es su agenda. ¿Cómo lo analizas tú a tan solo días de que ya inicie este segundo mandato, de que ya hay rumores de que van a iniciar redadas? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que va a transformar al país. Veremos si es para bien o es para mal. Tiene una agenda muy clara, la viene anunciando desde la campaña. Una agenda más que todo antiinmigrante, basada en las redadas, en expulsar a los indocumentados. Eso pudiera tener consecuencias incluso hasta devastadoras para la economía. Hay sectores como los restaurantes, la agricultura, la construcción, que tienen una fuerza laboral indocumentada muy importante. De hecho, recientemente se formó una asociación de restauranteros, se llamaron el Grupo de los 100, y están ahora en Washington abogando para que no deporten a sus trabajadores. Están de acuerdo, porque muchos de ellos son republicanos, que deporten a los criminales. Eso yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Pero cuando se trata ya de una fuerza laboral, el director de esta asociación de restauranteros nos decía, que está aquí en Chicago, que dependen de esta fuerza laboral. Si los expulsan, cierran los restaurantes. Entonces, lo mismo van a hacer los agricultores, lo mismo van a hacer los dueños de empresas de construcción, para abogar que en lugar de sacar a todos estos trabajadores, pues les den una vía a la legalización, ¿no? Entonces va a ser un mandato, creo yo, de mucho vigor, es decir, tiene, como tú lo mencionas, todo el poder en sus manos. No creo que lo desaproveche, va a imponer una agenda a la que sus votantes le están exigiendo, y eso lo vamos a ver desde el primer día, ¿no? Por ejemplo, yo esperaría que anuncie una serie de aranceles a productos mexicanos, a productos chinos, a productos canadienses, desde el primer día, y eso también va a tener un impacto en el bolsillo de sus propios votantes. De todos, ¿no? De todo el mundo. Y qué curioso, sí, ¿no? Porque hace 4 o 5 años, cuando estábamos en la plena pandemia, el discurso para estos trabajadores es que eran esenciales. Los de los restaurantes, los de la agricultura, sí. Los de la construcción hasta cierto punto también, porque no se podía parar la economía, y nos dimos cuenta lo importantes que eran en ese momento. Y bueno, pasan 4 años, ya casi 5, y ya el discurso cambia completamente, entonces ahora ya hay que sacarlos del país. Bueno, es importante que la gente se involucre. Pero bueno, Alejandro, ya vamos a terminar este primer segmento. Muchas gracias nuevamente por venir aquí a acompañarnos. Para el siguiente segmento vamos a hablar de cuál ha sido tu momento de gloria periodístico, el más importante, y también la pregunta que siempre me gusta hacer: ¿cuál ha sido el momento más triste que has vivido en esta carrera?
Entonces, con eso ya regresamos. Esto es Periodismo de Periodistas. Volvemos aquí a Periodismo de Periodistas. Este es el segundo segmento de este tercer programa con Alejandro Escalona, que es el redactor en jefe ahorita de WSNS Telemundo Chicago. ¿Ya cuánto llevas ahí? Ya llevo más de 10 años. 10 años. Muchos cambios en la estación ahorita, ya más involucrado también en cuestiones de producción. De producción estoy ayudando a los reporteros y también a los anclas a hacer reportajes. Y eso a mí me ha gustado mucho porque esa es básicamente mi experiencia como editor. Recaudar información, ofrecerles datos, ayudarles a encontrar el ángulo de la nota. Me estoy involucrando más en eso, no nada más redactar las noticias que me tocan, sino ayudarles a hacer reportajes. Y eso me está gustando mucho porque veo pues, que tengo ya un poco más de poder de decisión en cuanto a hacer historias que van a salir al aire. No necesariamente que yo las voy a contar, sino que estoy detrás, ¿verdad? Tras bambalinas. Es la mano que mece la cuna. Exactamente, atrás bambalinas, ¿verdad? Haciendo ese trabajo que es fundamental, ¿no? El de recaudar información, de estar cotejando los datos, ofrecerles nuevos ángulos, en fin. Perfecto. Y precisamente, Alejandro, hablando de experiencia, ¿hay una experiencia en particular que en algún momento me contaste que sientes que fue como la cúspide? ¿Cuál fue ese momento de tu gloria periodística, como me lo describiste en algún momento? Ojalá y no sea, digamos, el único momento. Obviamente, para cualquier periodista sería pues uno de esos highlights. Y ocurrió de una manera muy fortuita porque el gobernador George Ryan, republicano aquí en Illinois, se le ocurrió hacer una misión humanitaria a Cuba. La anunció, fuimos periodistas todos, de todos los medios en aquella época, a La Habana. Estuvimos allá 5 días cubriendo pues, las labores de la misión y obviamente la educación y la salud, en fin, lo que pudimos cubrir en Cuba. Yo hablé con cantidad de cubanos, muchos de ellos pues, nos contaban sus problemas, todas las dificultades que enfrentaban, en fin. El último día de la misión era ya la clausura en la Universidad de La Habana. Nunca había, en el transcurso de 5 días, no se había presentado Fidel a ninguno de los eventos. Pero el último día se rumoraba que iba a estar ahí. De la Universidad de La Habana nos íbamos ya al aeropuerto, toda la delegación de Illinois. Entonces, de repente, en ese magno escenario, aparece Fidel, vestido obviamente con su uniforme verde olivo, y pues eso suena las alarmas con todos los periodistas de la delegación de Illinois, que iba a la televisión, la radio, los periódicos. Entonces, al final del evento, Fidel convoca a una rueda de prensa solamente con los periodistas de Illinois. Fue muy claro. Entonces, ahí se forma la rueda de prensa y a mí me llevó fácil 20 minutos, porque todo el mundo se arremolinó ahí con mi grabadora y fotografías, ¿no? De una grabadora en la mano, para hacer una pregunta. Esa era la directriz. Y entonces me toca ya hacer la pregunta, estoy frente a Fidel y le pregunto si él estaría dispuesto a hacer un plebiscito en Cuba como lo acababa de hacer Pinochet en Chile. Obviamente la pregunta le cayó pésimo. Yo vi la reacción. De inmediato dijo que no podía yo hacer comparaciones de ese tipo, que nada que ver, que en Cuba era otra cosa, en fin. Yo termino de hacer mi pregunta, él me la contesta y se sigue la rueda de prensa, concluye eso y nosotros pues ya nos vamos. Entonces sale Fidel de la sala principal de este auditorio de la Universidad de La Habana y hay muchos estudiantes afuera. Y él se dirige a los estudiantes, lo vitorean, lo aplauden, Fidel, Fidel, Fidel.
Entonces empieza a hablar Fidel de la misión humanitaria de Illinois a Cuba. Y de repente, yo lo estoy viendo a 20 metros, y todo el mundo ahí, guardaespaldas, su séquito, en fin, todos ahí. Entonces de repente dice, un periodista me hizo una pregunta. Y yo quiero que esa pregunta... ¿Quién sería? ¿Y quién sería? Yo quiero que esa pregunta se la haga a ustedes. Entonces dice, tráiganme al mexicano. Tráiganme al mexicano significa los guardaespaldas, 4 o 5 de ellos me localizan ahí y me llevan ante Fidel. Entonces estoy yo frente a esta figura histórica, vestido de verde oliva, junto con un montón de estudiantes que cuando yo les hago la pregunta me empiezan a abuchear. Entonces ahí yo volteo hacia Fidel y empezamos a hablar de la situación en Cuba. Derechos humanos, economía, los problemas que enfrentan. Y obviamente pues él, un experto orador, yo creo que aprovechó el momento, ¿verdad? Para dejarse ir. Sí, exactamente, ¿no? Aparte, yo levantaba la mano con mi grabadora, rodeado de guardaespaldas, tenía 3 guardaespaldas a los costados, y uno de ellos me bajaba la mano, me hacía así, pues no quería que yo levantara la grabadora, ¿no? Entonces, obviamente, para mí, el hecho primero de que fuera Fidel, una figura histórica, que no daba entrevistas. La entrevista de hecho fue casi accidental, impromptu, ¿no? De la nada. Yo no se lo pedí. A él esa pregunta yo creo que le disgustó y eso generó toda la entrevista. Cuando yo regreso, obviamente, pues se publica en el Tribune, se publica en Reforma, en México, en otras partes la recogieron. En Miami, obviamente, causó mucho alboroto. Me entrevistaron en radio. De ahí yo conocí a Jorge Ramos. Jorge Ramos me invitó a su programa porque él me lo dijo. Yo traté de entrevistar a Fidel y nunca pude. Tuvo un intercambio rápido, pero nada más. Y Jorge Ramos escribió una columna que yo la tengo guardada, obviamente, y tú la puedes conseguir en internet. Se llama El periodista que dobló a Fidel. Porque entre otras de las preguntas, yo le digo a Fidel, si ya lleva en el poder tantos años, si el pueblo en realidad tiene el poder en Cuba, ¿por qué no deja usted ya el poder? Y Fidel contesta algo que para Ramos fue la clave, porque Fidel dice, porque no me da la gana. Entonces, esa respuesta para alguien como Ramos, ¿no? Con una experiencia periodística de años y mucho conocimiento de Latinoamérica, pues te da la clave, ¿no? De que en realidad porque no quería. Bueno, lo seguimos viendo hoy, o sea, hay por ahí un amiguito que no quiere soltar el poder. No, exactamente, no, exactamente, ¿no? Entonces digamos que ese es el highlight y ojalá haya más. Ojalá haya más. Ojalá haya más. Todavía no estoy como para colgar los guantes. Está muy joven. Pero eso digamos que para cualquier periodista pues hubiera sido el highlight, ¿no? Y de tantas historias, Alejandro, que uno como periodista pues trabaja a lo largo de su carrera y de situaciones que uno encuentra en la comunidad, en la misma redacción, ¿cuál ha sido para ti la que recuerdes que digas, esta es lo más triste, casi que te haya sacado las lágrimas, aparte de las cruzazuleadas, ¿no? Bueno, sí, la última vez que le robaron el campeonato al Cruz Azul también, pero bueno, mira, estaba yo pensando al respecto, ¿no? En realidad no ha habido, digamos, un hecho concreto, la muerte, por ejemplo, de alguien que yo haya presenciado o cubierto algo. Digamos, no he cubierto yo guerras, no he cubierto yo desastres. Quizá afortunadamente en mi carrera no he tenido que cubrir conflictos, pero lo que sí cubrí y que ya después al principio me llenó de alegría y de orgullo, fueron las elecciones en México en el 2000, con Vicente Fox. Pero después, ya años después, sí uno piensa que, oye, qué oportunidad perdida, ¿no? Qué tristeza, porque te recuerdo, en el 2000 el PRI ya llevaba 71 años en el poder. Nadie iba a pensar que un empresario
Podía llegar al poder. Podía llegar a esa altura. Y yo estaba en México esa noche, cuando le ganó Vicente Fox al PRI. Todos los periodistas en esa sala, yo lo recuerdo con mucha emoción todavía, estaban casi llorando, porque nadie pensaba que el PRI iba a poder perder, ¿no? Que iba a perder esa noche. Entonces gana Fox, el país se volcó, había una energía, una esperanza, los mexicanos salieron a las calles, al Ángel, yo estaba ahí llenos de alegría, con una esperanza de que todo iba a cambiar. Y desafortunadamente, pues no fue así. Entonces a mí eso hubo cambios, pero no... Bueno, sí, ha habido muchos cambios, pero digamos que hay un país mejor, no estoy yo tan convencido, ¿no? Sobre todo ya después ahora con el narcotráfico, con la violencia que hemos visto. Entonces eso a mí sí, cuando pienso, ¿no? en esa época, me da cierta tristeza, ¿no? Haber estado ahí en esa euforia de un país que pensó que todo iba a cambiar, que todo iba a mejorar. Y ya después viene la desilusión, ¿no? No nada más con Fox, sino ya después con los demás. Eso no para, ¿no? Y es exactamente, ¿no? Entonces uno como que va pensando, bueno, ahora este gallo sí. Y te das cuenta que en realidad no. Y eso es una desilusión, no nada más para mí, para un montón de mexicanos también. Bueno, es que en América Latina tenemos esa mala costumbre de creer en los presidentes mesiánicos. Exactamente. Así que todo va a cambiar, ¿no? Porque llegó alguien ahí. Exactamente. Sí, sí. Entonces, digamos que no es un momento en el que yo haya dicho, ay, qué tristeza. Más que todo es haber visto esa euforia, ese gusto, esa alegría de los mexicanos celebrando una victoria electoral. Y ya después, años después, darte cuenta que en realidad pues no era la solución tampoco, ¿no? Bueno, vamos ya a una pausa, pero al volver venimos a cerrar ya para hablar de Alejandro, el ser humano, la familia, el valor de esa familia, el valor del respeto, porque es todo un caballero este señor. Gracias. Y también para hablar de lo que es el periodismo y lo que viene, porque ya todo está cambiando. Y se viene fuerte. Ya está aquí. Ya está aquí. El futuro ya está aquí. Les diría que nos van a ver en TikTok, pero a esta hora no sabemos. Exactamente. Ya volvemos. Volvemos ya aquí a este último segmento de periodismo, de periodistas. Me acompaña Alejandro Escalona, que viene directamente desde Telemundo. ¿Tú eres mexicano de qué parte de México? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México, eres chilango. Chilango. Pero una cosa que me sorprendía es que poco albur tú, ¿no? ¿O sí eres alburero? No, en realidad no. No, a mí como que nunca me gustaron los albures, no soy bueno para decir albures. No. Hay gente que es buenísima, ¿no? Sí. Los utilizan de una manera... Hay albur fino. Hay albur fino. Sí. Y yo en realidad desde chico como que nunca le encontré el gusto, no sabía Yo soy colombiano, pero le hallé ese gusto porque pienso que es una especie de arte cuando se hace muy bien. No, es un arte cuando se hace bien y cuando se hace de manera apropiada. Da mucha risa, a la gente le encanta. Pero hay que saberlo utilizar. Sí. Al aire no se puede, ¿no? No se puede. Pero a veces salen sin querer. Exactamente, a veces sí. Eso. Pero digamos que alburero, pues no, nunca me dio por ahí. El alburero del canal era Milton Vaca. Sí, exactamente, sí. Todavía. Bueno, y no hablemos de Raúl, porque Raúl... Raúl es un experto. No, es un experto. Es un experto. Raúl es buenísimo. Vamos a hacer un episodio de solo albures un día de esto. Estás invitado para que te sonrojes. No, porque hay que tener mucho ingenio. Sí. En realidad es mucho ingenio, porque se te tiene que ocurrir en ese segundo. Ya tienes que tener un chip ahí instalado. Sí, y lo tienes que utilizar en un momento clave, porque si no caes mal. Esa es la cosa. Entonces, Oye, Alejandro, ya hablando precisamente de lo que es el rigor de la acción periodística, y obviamente tú eres un hombre que viene de una escuela supremamente clara del periodismo con letra, con labor,
con máquina de escribir, con papel, luego pasas a la televisión. No sé si alcanzaste tú a editar noticieros en cinta o no, o ya pasaste a lo digital, pero también ya era estás lo en... digital, sí. Y llegas ahora a la transición de que estamos ya viendo periodistas como el que siempre mencionamos en este programa, que es Benjamín Zamora, que ya se independizan, se desprenden de marcas como Univisión, como Telemundo, y empiezan a hacer su marca propia. ¿Qué ves tú para este nuevo ejercicio periodístico por medio de las redes sociales? Yo creo que es el presente. Te pudiera decir que es el futuro, pero en realidad se está convirtiendo en el presente. Hay muchísimo potencial porque la gente ya está consumiendo información en las redes sociales. Obviamente hay un mercado muy amplio todavía. De ese mercado vivimos Telemundo, Univisión y todos los otros canales, pero cada vez más las nuevas generaciones están ya viviendo su vida a través de las redes sociales. Te cuento, mi hija tiene 27 años, educada, bilingüe, fue a la universidad, enterada de todo, pero no ve televisión. Todo es streaming, todo es redes sociales. Y en el teléfono, ¿no? Y en el teléfono, o digamos, si va a ver una película, obviamente conecta la computadora a la televisión. Bueno, una Smart TV ya. Y exactamente, o con Smart TV, y todo es streaming. Eso va a cambiar y está cambiando ya la industria, ¿no? Entonces, obviamente en lugares como, en medios como Telemundo, en Univisión, hay cada vez más énfasis en también presentar las noticias en las redes sociales. Mi pregunta es, Alejandro, ¿van a sobrevivir las marcas a esta revolución? Y te lo pregunto por qué. Porque así como tienes a un Benjamín Zamora, hay infinidad, pero infinidad de periodistas que ya decidieron independizarse, agarrar su cámara, su teléfono, su nombre y empezar a hacer noticias por donde sea, por TikTok, por Instagram, por Facebook, por infinidad de plataformas, por X, antes Twitter, y también empiezas a ver que empiezan a ganar una relevancia, y lo digo precisamente por el caso de los últimos 2 episodios que yo he visto que han sido como los más notables de esta diferencia que hay. Las elecciones en Venezuela y la posesión de Maduro ahorita precisamente. Hubo información que yo vi por medio de periodistas independientes que hacían streaming por YouTube y que tenían fácil 100, 150 mil personas viéndolos en vivo a esa hora. Y el reportero era el ciudadano que le mandaba la información. Oye, mira, yo estoy aquí, y llegaron los de la guardia y le pegaron y se lo llevaron, aquí está el video. O sea, a una velocidad y con una fidelidad de datos en tiempo real que no alcanzó absolutamente ninguna, pero te digo ninguna empresa. No lo tuvo Univisión, no lo tuvo Telemundo, no lo tuvo CNN, no lo tuvo Fox, no lo tuvo nadie, lo tenían ellos. Entonces ya crean una base de seguidores, esa es la primera parte. La segunda, empiezas a ver ese fenómeno que vemos con las cadenas de opinión, que tú tienes cadenas de opinión de izquierda, como lo es CNN, y de derecha, como lo es Fox, y ahora ya tienes influencers periodistas que también ya se casan con una ideología izquierda o derecha y de ahí forman su base. ¿Tú crees que sobreviven las marcas tradicionales de periodismo a esta revolución o no? Yo creo que sí van a sobrevivir, pero se tienen que adaptar. De hecho, lo estamos viviendo todos los días. Es decir, hay cada vez más énfasis en dar la noticia en las redes sociales, utilizar TikTok, utilizar todas las plataformas habidas y por haber. Eso ya es una exigencia diaria. Ya los periodistas no solamente dan la noticia en el noticiero, ahora tienen que hacer reportes para streaming y todos los días, ¿no? Jorge de Santiago, que tú lo tuviste aquí como invitado, está haciendo una extraordinaria labor en ese sentido, ¿no? Ya él, de iniciativa propia, da la noticia para sus redes sociales, sí. La ponen en TikTok, la ponen en Facebook, en Instagram, en fin. Yo creo que los medios se tienen que adaptar, si no, no van a sobrevivir. A mí me tocó, y esto es una experiencia personal, todavía encuentras tú los periódicos impresos, todavía. Pero dime,
¿quién fue la última persona que tú viste leyendo un periódico impreso? No, no tengo. Exactamente. Digamos que hace algunos años, pues sí, ¿verdad? Tú veías a la gente, estoy hablando de hace quizá 10, 15 años, todavía la gente en el tren, en el subway, leyendo un periódico impreso. Ahora jamás, No, ya no. jamás. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que sí debe haber una transición y muy rápida hacia todas estas plataformas, porque si no, entonces nos va a pasar lo que le pasó a la prensa Escrita. impresa, ¿no? Que va a desaparecer. Es decir, el Se Tribune... transformó. o se va a transformar. Sí. Es decir, el Tribune no ha desaparecido, el Sun Times tampoco, pero el New York Times, no se diga, el Washington Post, pero todos ahora es en digital. en digital, porque ya muy poca gente compra el periódico. No, y lo que antes la gente ni pensaba, decir, yo que voy a pagar para leer una noticia en una computadora. Ya hoy sí se paga la suscripción, ¿no? Exactamente. Y ya la pagas. Claro, y entonces ahora hay jóvenes como mi hija y aún más jóvenes, imagínate los adolescentes en un futuro, ¿no? ¿Cómo van a consumir la información? Pues va a ser a través de las redes sociales. Quizá todavía tengan o adquieran de sus padres el hábito de llegar a casa y ver la noticia a las 10 de la noche, pero eso es con Cada vez es menos. Cada vez es menos porque puedes tú en cualquier momento enterarte de lo que tú quieras, ¿no? Sí, y por si era algo que pasaba, ¿no? Que, o sea, para el momento en el que la noticia sale a las 10, ya honestamente ya todo el mundo ya sabía lo que había pasado y lo importante era agregar reto, ese detalle, claro. y muchas veces pues no alcanzaba el tiempo, la velocidad la para velocidad estar ahí. Es vertiginosa ahora para dar las noticias y los medios tradicionales, por llamarlos así, pues estamos compitiendo contra los youtubers y contra gente que tiene sus podcasts. Y esa es, digamos, ese es el futuro o quizá ya es el presente, ¿no? El presente. Entonces los medios se van a tener que adaptar, como lo hizo el Washington Post, por ejemplo, ¿no? Que tiene una cantidad bárbara de suscriptores en línea, pero ya no, que te compran el periódico, eso se acabó prácticamente. Bueno, vamos a una pausa. Hoy, como tenemos manteles largos, vamos a tener cuarto segmento y este es de lujo, así que no se lo pierda. Ya volvemos a estos Periodismo de Periodistas. Bueno, ya volvemos a este último segmento de Periodismo de Periodistas. Nos acompaña aquí Alejandro Escalona, quien ya 27 años de carrera. Alejandro, has visto infinidad de cosas en las redacciones en las que trabajaste. Trabajaste con infinidad de personas y de personalidades. ¿Cuál sientes tú que es la experiencia en cuanto a personalidad que más te ha dejado marcado en una redacción? Mira, me tocó en el Tribune, en las publicaciones en español del Tribune, cubrir el 11 de septiembre de 2001. Eso yo creo que marcó a toda una generación de periodistas, sobre todo acá en Estados Unidos. Recuerdo yo ese día, no lo puedo olvidar, como millones de estadounidenses. Empezó de una manera como cualquier otro día y se convirtió en algo trágico, histórico, que no recuerdo que se haya vuelto a repetir, al menos en lo que yo he cubierto, ¿no? Fue una experiencia impactante ver a todo un equipo. Nos reunimos en la mañana después de que cayó la segunda torre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque esto es enorme. Esto nadie se lo hubiera imaginado. Entonces, ver a redactores, a reporteros, a editores, trabajar con esa urgencia, ¿no? Con esa dedicación de que esto es importantísimo para este país y para el mundo. Y
ni siquiera, todavía sin conocer, ¿no? Todo lo que ahora ya se sabe, de quién fue y cómo y todo. Toda la tragedia humana, Toda ¿no? la tragedia humana, aparte de quién estaba detrás y cuál iba a ser la respuesta de Estados Unidos. Entonces, vivir ese momento, y yo creo que, aparte de lo de Fidel, que ya lo mencionaba, ¿no? Pues fue otro highlight. Y ahí tú te das cuenta de este amor que hay que tener al periodismo, porque no es cuestión de decir, bueno, ya son las 5 de la tarde, en momentos así no puedes decir, ya me voy. No, no. No, hubo gente ahí que se quedó toda la noche, que durmieron ahí, que volvieron al día siguiente tempranísimo y se quedaron a trabajar 17 horas, porque eso era lo que hay, esa es la misión, ¿no? Más allá de que tienes un trabajo y lo tienes que cumplir, en momentos así es cuando la verdad, de verdad se ve al periodista, ¿no? Y es una cuestión, Alejandro, vivimos en un país maravilloso, lo que le llaman el país de la oportunidad, porque en realidad lo es, pero también es un país donde, pues lamentablemente, en cualquier día uno se puede encontrar con una noticia de una masacre en una escuela, Exactamente. de un atentado o de un terremoto, un incendio, lo que tú quieras, ¿no? Que se lleva esas vidas. Ah, todas estas tragedias que has visto, obviamente, pues de lejos como periodista, ¿cómo te han hecho evaluar a la familia? Mira, mi familia, en primer lugar, yo conocí a mi esposa en México. Es la razón por la que yo llegué acá. Mi esposa habla español, tiene un inmenso amor por la cultura y por la historia de México. Eh, Obviamente yo sigo siendo mexicano, me siento todavía mexicano, a pesar de que, bueno, sí, soy estadounidense y también siento que soy ciudadano de este país, pero hemos mantenido esa atención y ese amor hacia México, no nada más mi esposa y yo, después se lo inculcamos a nuestros hijos. Mis dos hijos bilingües viajaron a México muchísimo, se aprendieron las costumbres, la comida, se relacionaron muy bien con mi familia, en fin, ¿no? Entonces esa relación binacional, yo creo que marcó a mi familia y definitivamente a mis hijos, ¿no? Desafortunadamente mi hijo murió cuando tenía 27 años, le diagnosticaron distrofia muscular cuando tenía 4. Aún así, cursó una licenciatura en periodismo en la Universidad de Illinois y después una maestría también. Eh, Murió, antes de que muriera ya estaba publicando en el Tribune, estaba publicando en otros medios, y tenía también ese amor por el periodismo, ¿no? Estaba publicando artículos de opinión. Mi hija ahora trabaja para la Universidad de Minnesota en una publicación que cubre todo lo que es trabajo, sindicatos, todo eso, y es periodista también, ¿no? Está también cursando una maestría. Entonces, esa cuestión de familia, periodismo, México, Hay una pues mezcla hay toda de... una mezcla de todo, ¿no? De ese amor por esta comunidad, la comunidad no nada más mexicana, sino hispana, por el idioma, por México, obviamente, y por el periodismo. Te digo, mis dos hijos tienen que ver con el periodismo y yo no se los inculqué. Yo nunca les dije, tienes que ser periodista. Ellos solos encontraron su camino y mi hija pues ahora ya trabaja como es reportera, editora de esta publicación de la Universidad de Minnesota y pues le está yendo bien, le está gustando. No sé si va a continuar en el periodismo, ¿verdad? Ya veremos. Pero es esta relación periodismo, México, Estados Unidos, que en mi familia pues es casi todos los días, ¿no? de todos los días Eso es, esa sí. relación, Alejandro. Y bueno, ya para cerrar, eh, así como en el caso de tu hija y tu hijo que decidieron seguir la carrera, hay infinidad de jóvenes que hoy en día tal vez están por terminar el high school y están pensando qué quieren hacer y tal vez les pica ese Se bichito interese. del periodismo. ¿Qué consejo le das a estos jóvenes que quieren seguir esta carrera? Bueno, obviamente primero que terminen la universidad. Te cuento una de las anécdotas que me ocurrió.
yo estaba dando clases en DePaul, en la Universidad de DePaul, una clase de periodismo en español. Bueno, la clase era en inglés, pero era sobre la comunidad hispana. En esa clase había una alumna, Laura Rodríguez. Laura Rodríguez, una chica, cuando yo la conocí, de 20 años, 21 años, no sé qué, fue mi alumna, destacada alumna, ¿verdad? Le vi mucho potencial. Sucede que como parte de la clase yo invito al entonces editor del diario Hoy, Octavio López. Octavio López hace una presentación y Laura muy acertadamente lo contacta y le dice: yo quiero trabajar para ustedes. Dicho y hecho, empieza a trabajar primero para Hoy y después el Tribune se da cuenta de que es una joven muy talentosa. Laura Rodríguez en este momento es una de las periodistas más destacadas del Chicago Tribune, que yo te aconsejaría que le invites a tu show. Vamos a invitar a Laura. Laura Rodríguez saca reportajes a todo en la primera plana del Tribune, ¿no? Y es una joven de ahora de 30 y tantos años. Sale también haciendo análisis de las elecciones con Telemundo, en fin. Entonces lo que yo le recomendaría es que se arriesguen, que terminen la carrera, que busquen oportunidades. Ahora, como lo hemos venido diciendo, hay oportunidades en streaming, en redes sociales. Hay mucha plataforma, ¿no? Hay muchas, no nada más son los medios tradicionales, ¿no? Pero hay oportunidades, no va a desaparecer el periodismo, se está transformando y yo creo que si tienen ese gusto por las letras, por la noticia, pues que le entren y ya veremos, ¿no? Claro, en este país sobre todo pues exige no nada más la licenciatura, después viene la maestría, pero hay oportunidades. Hay oportunidad. Exactamente. Sí. Lo mejor que les puede pasar es que lleguen muy alto, lo peor que les puede pasar es que terminen aquí entrevistados. No, pero aparte, bueno, lo mejor que les puede pasar también es que ellos empiecen su propio show. Su propio show. Exactamente. Bueno, Alejandro, ¿algo más que agregar? Pues nada, te deseo la mejor de las suertes. Creo que este es el futuro. Como dicen ya, el futuro está aquí. Los medios se están transformando. La gente como tú, que están tomando riesgos para hacer su propia iniciativa, pues tiene mucho camino por andar. No va a ser fácil, pero yo creo que tienes mucho potencial. Obviamente tienes toda una carrera como periodista y yo creo que arriesgarte a hacer una empresa así, pues es loable, ¿no? Es tu propia empresa, es tu propio negocio, tu propia marca y yo creo que adelante, ¿no? Hay que apoyarte y te deseo lo mejor. Alejandro, muchas gracias. Y ustedes recuerden que nos pueden dar like, se pueden suscribir, lo pueden compartir ahí en sus canales de YouTube y también tenemos los cortos ahí, así que compártanlo en Facebook, pásenselo a toda la familia, pues para que puedan estar ahí pendientes y aprendan más del periodismo de periodistas. Yo soy Philip Sierra y hasta la próxima. Les agradezco mucho el habernos acompañado. Hasta luego.